Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos. Les saludo hoy en el amor del Señor. Gracias damos a nuestro eterno Dios porque nos ha permitido en su infinito amor, en su infinita misericordia el día de hoy. Nos ha permitido que el soplo de vida esté un día más en la punta de nuestra nariz y así poder apreciar toda la creación, toda la naturaleza, todo lo que nos rodea, todo lo que nuestros ojos pueden ver el día de hoy. Gracias damos a nuestro eterno Dios que en su infinito amor y misericordia también nos permite el día de hoy que su palabra esté en nuestro medio, que es la cual vamos a compartir el día de hoy. El día de hoy vamos a estar haciéndonos una pregunta que es muy necesaria que tengamos que hacerla por todos los hechos que están ocurriendo en este mundo, y creo que es necesario que nos hagamos esta pregunta. ¿Estamos en el tiempo final? Así que esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy y que vamos a estar analizando a través de la palabra del Señor. Cuando nosotros decimos o hablamos del tiempo final, nos estamos refiriendo a aquel día que el eterno Dios apartó para juzgar a este mundo y para castigar la maldad. Ese día que Él en su infinita voluntad, en su infinita potestad, separó para tener que venir a este mundo a juzgar a los seres humanos, a aquellos que no han querido doblegarse ante la presencia del Señor, que no han querido reconocer a Dios como su creador. Él apartó un día para castigar toda la maldad que existe en este mundo. Muchas veces los seres humanos nos preguntamos, cuando vemos ciertas injusticias, ¿no es cierto? Todo el mundo se pregunta y dice, pero si Dios existe, ¿por qué permite tantas cosas? Bueno, no es que las permita, sino que simplemente Él separó un día, apartó un día, fijó un día para castigar la maldad y sobre todo a aquellos que no se arrepienten de sus pecados, de sus faltas, ¿ya? Y cuando nos referimos al tiempo final, al tiempo del juicio, ¿ya? Nos estamos refiriendo a ese día que el Señor tiene separado para venir a juzgar la maldad de este mundo, ¿ya? Y la pregunta de hoy día es, ¿ya nos acercamos a ese día? A ese día que el eterno Dios apartó para juzgar y castigar la maldad de este mundo. Eso es lo que vamos a estar analizando. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy en día, ¿ya? Y por supuesto vamos a tratar de contestar esta pregunta a través de la verdad, no a través de un pensamiento vago o de mi entender por mi propio conocimiento, sino que desde la perspectiva de la verdad, es decir, de la palabra de Dios, ya dejando a un lado prejuicios, dejando a un lado algunos tipos de comentarios con respecto al tema del tiempo del fin, ya tratando de limpiar todas estas cosas que están alrededor y que se hablan del tiempo del fin y tratar de verlo desde lo más cerca de la verdad, ¿ya? ¿Qué luz nos da la palabra del Señor con respecto a este tiempo, ¿ya? En la palabra del Señor vamos a encontrar en muchos pasajes bíblicos que se menciona este día, el día
grande del Señor, el día grande de Jehová. En muchos pasajes bíblicos se menciona este día, como por ejemplo el que vamos a ver ahora en el libro de Isaías, en el capítulo 2, en el versículo 12. Isaías menciona este día y dijo lo siguiente con respecto a esto. Él dijo: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsi y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. A ese día nos referimos, a ese mismo día que Isaías lo menciona en el capítulo 2, versículo 12 en adelante. ¿Ya? A ese día nos referimos, donde los hombres huirán, se esconderán en las peñas, en las aberturas de la tierra para esconderse de aquel que viene, de aquel poderoso y eterno Dios del cielo. También Joel hace mención de este día, ya en el libro de Joel, en el capítulo 2 también, versículo 31, ¿ya? Joel también hace mención de este día y él dice: el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y como les decía, en muchos pasajes bíblicos está mencionado este día que el eterno Dios apartó, ese día que Él separó en su voluntad para venir a este mundo a juzgar la maldad. Y la pregunta que nos estamos haciendo hoy día, ¿estamos ya a las puertas de ese día que Él separó y de que Él vendrá a juzgar a esta humanidad y la maldad de ella? Eso es lo que vamos a analizar, ¿no es cierto? Ahora, ya, por supuesto, es difícil que podamos analizar todo en tan poco tiempo, pero vamos a tratar de avanzar hoy día lo que más podamos y continuaremos la próxima semana si Dios así Él nos permite, ¿ya? Así que vamos avanzando de a poco. Esta pregunta que nos estamos haciendo hoy día también se la hicieron los apóstoles cuando estuvieron con Jesús. Y ellos tuvieron de primera mano la oportunidad de escuchar a Jesús y de hacerle esta pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo van a ocurrir estos hechos? ¿Y qué señales van a haber? Le dijeron en el libro de Mateo capítulo 24. Ellos le plantean esta pregunta a Jesús, ¿ya? En Mateo 24, yo les voy a leer varios versículos, ya no vamos a interpretar ahora al tiro, pero vamos a leer para ir entrando en el contexto de esta pregunta que nos estamos haciendo hoy. Estamos ya en el tiempo final, ¿ya? Los discípulos le hacen esta misma pregunta a Jesús y veamos qué responde él. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto?
De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte con esta inquietud que vamos a mencionar ahora, ¿no es cierto? Había mucha gente en el monte de los olivos alrededor de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos, los 12, se apartan, lo llaman aparte para hacerle esta pregunta en la intimidad a Jesús. ¿Y qué le preguntan? Lo llaman aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A lo que Jesús responde. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús le menciona todas estas cosas a raíz de la pregunta que le hacen los discípulos: ¿cuándo será el fin del siglo y de tu venida? ¿Qué señales habrán? Ya. Resumiendo y explicar esto en palabras simples, Jesús le dice: yo no sé el día ni tampoco la hora. No me ha sido revelado tal cosa. Eso solo está en la potestad de nuestro Padre que está en los cielos. El día ni la hora, dice Jesús, no la sé. Pero llama a los discípulos que se acerquen a Él y le dicen: pero hay una cosa que yo sé, las cosas que van a ocurrir antes de que aquel día llegue. Y esas cosas les serán por señal a ustedes, para que el que lee entienda. Y esas señales son las que vamos a ver nosotros hoy, las que vamos a analizar, porque gracias al eterno Dios que nos dejó señales para que el sabio, para aquel que cree en la palabra de Dios desde lo más profundo de su corazón, pueda correr, pueda esconderse, pueda refugiarse en el eterno cuando lleguen estas cosas. Jesús aquí dice muchas cosas interesantes que las vamos a analizar. Dice nos revela muchas cosas, nos muestra el camino para que nos demos cuenta cuando este día final se nos acerque. Y esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy día la humanidad, los entendidos, los que buscan a Hachén, los que indagan la palabra del Señor día tras día, los que están allí escudriñando, extrayendo, encontrando tesoros en la palabra del Señor. Nos estamos haciendo esta pregunta: ¿estamos ya en el tiempo final? Estas respuestas las vamos a ir analizando cuidadosamente, y como les digo, no desde mi perspectiva de que yo, como la entiendo yo, como yo la creo, no sé, yo creo que esto es lo que está pasando, yo creo que esto es lo vamos a ver de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo a lo que nos está sucediendo hoy en la humanidad. ¿Ya? Tenemos que ser cuidadosos cuando analizamos el tiempo final y no inclinarnos por una idea, por otra cosa. No debe ser así, debemos verla desde el punto de la verdad. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿No es cierto? Considerando muchos factores, considerando que tenemos como siempre lo he mencionado, que no tenemos las cartas originales de Pablo, ¿no es cierto?, las cartas originales de Pedro, que no tenemos las cartas originales de Juan, que no tenemos los evangelios originales en nuestra mano, sino que tenemos traducciones nosotros, traducciones. ¿Ya? Y en las traducciones se perdieron muchas cosas, se agregaron versículos, se quitaron versículos, se agregaron letras, se quitaron letras, interpretaron algunas cosas equivocadas por error, supongo. ¿Ya? Ese factor tenemos que tenerlo al momento de analizar esto. ¿Ya? Así que esa es la pregunta que le hacen los apóstoles a Jesús, la misma pregunta que hoy nos estamos haciendo nosotros. ¿Cuándo? Jesús les deja claro: yo el día y la hora no lo sé, pero sí sé que antes que Él venga van a ocurrir estos hechos. Y estos hechos los van a advertir a ustedes, los van a preparar. Ustedes se van a dar cuenta que el día ya llegó. ¿Ya? Y esa pregunta la estamos haciendo hoy día a raíz de que están ocurriendo hechos extraordinarios, hechos que realmente hay cosas en el mundo que se van repitiendo, como por ejemplo catástrofe. A los terremotos, a los temblores estamos acostumbrados, ¿ya?
Pero últimamente la tierra está temblando ya de una manera extraordinaria, es decir, todos los días ya se pierde la cuenta de cuántos temblores hay. Por supuesto, hay muchos temblores que, por lo menos aquí en Chile, pasan inadvertidos, porque ya estamos tan acostumbrados que prácticamente de 4,8 grados ya podemos sentir algo. Si estamos quietos, si estamos en movimiento, no lo sentimos, ¿ya? Así que de esos grados para arriba logramos sentir un temblor acá en Chile, pero grado 3, grado 4, no nos damos cuenta en muchas oportunidades, ¿ya? Entonces, vamos a analizar estas señales, ¿ya? Estas señales que Jesús menciona y que también están mencionados en gran parte de la Biblia, estas señales que nos van a indicar en qué tiempo estamos y qué tan cerca estamos del tiempo final, ¿ya? Mire, hay una comparación que yo quiero hacer para entender esto un poco, para ir entendiendo esta situación. Quiero comparar el tiempo final con una mujer que está embarazada. Y esto es muy importante que lo entendamos. Cuando una mujer va, ¿no es cierto?, a la matrona y le dan el aviso, le anuncian que está embarazada, ¿ya? Le fijan una fecha más o menos aproximada de cuándo nacería su bebé, ya sea lo que va a nacer varón, ¿no es cierto?, o alguna niña, cualquiera sea la situación, le fijan una fecha aproximada, ¿ya? Y esta mujer, desde de que queda embarazada, empieza a sufrir cambios su cuerpo, poco a poco. Y ya después los cambios, ¿no es cierto?, van siendo visibles. Le va creciendo su guatita, el cuerpo se va hinchando, a algunas mujeres se le mancha su rostro y va siendo visible, ¿no es cierto?, de que ella está embarazada. Pero también va sintiendo síntomas que no se pueden ver, que no son externas, ¿ya?, sino que son síntomas internas, ¿ya?, que solamente ella va sintiendo en su interior, ¿ya? Y a medida que van avanzando los meses y se va acercando la fecha de dar a luz, ¿ya?, fíjese que lo que indica que el bebé va a nacer no es la fecha exacta que le dan, sino que son los síntomas que está sintiendo al final, ya cuando se acerca esa fecha. Y cuando llegan esos síntomas fuertes, cuando llegan, ¿no es cierto?, esos dolores, esas contracciones, ¿ya?, ella tiene que acudir, ¿no es cierto?, al hospital, a la clínica, ¿ya?, porque son las contracciones, son los dolores que le anuncian que la hora ha llegado, sin importar que aún no sea el día que le fijaron al principio cuando se detectó su embarazo. Puede que falte una semana todavía con respecto a la fecha que le dieron, ¿ya? Falta una semana, pero ella no puede esperar, porque son las contracciones, son los dolores que ya le anunciaron que ese día llegó. Y esa fecha que le dieron,
¿no es cierto? No se sabe, es una fecha aproximada, pero el día y la hora se la van a señalar las contracciones, los dolores. Son eso lo que le dan el día exacto donde ella tiene que acudir, donde ella ya no puede soportar más, ¿no es cierto? Y a veces los bebés nacen una semana antes de la fecha que le dieron aproximado, a veces pueden pasarse de esa fecha, pero finalmente lo que le marca el día y la hora para dar a luz son los dolores. Así también con la venida del Señor. El día y la hora no la sabemos, pero los dolores de este mundo y las cosas que están ocurriendo nos están señalando, nos están dando luces de que ese día se nos aproxima. Aunque no sabemos la hora ni el día, pero los dolores de la tierra, cómo está gimiendo, cómo está teniendo contracciones, nos están diciendo que en cualquier momento llegó ese día, donde llegará el día que menciona Isaías, que aparecerá el Dios del cielo para juzgar este mundo, donde llegará ese día que los menciona Joel, ese día grande y terrible y temible, donde Dios fijó para descargar su ira, porque hasta ahora lo único que Dios ha derramado ha sido amor y misericordia y piedad para todos, para todos. Ha abierto la puerta para que todos nos arrepintamos, para que todos nos acerquemos, para que todos nos dobleguemos y digamos, Señor, hemos fallado, hemos cometido pecado, hemos cometido errores en este mundo y me arrepiento de ello. Hoy es la oportunidad, pero cuando llegue aquel día, el amor y la misericordia de Hashem desaparecerán y conoceremos la ira de Dios. Ese día grande y terrible. Bien, entonces son estas señales que nos van a anunciar y nos están diciendo el día final se nos acerca. Así que de acuerdo a estas señales, a estas contracciones que estamos viendo, vamos a analizar qué tan cerca estamos de este gran día que todos esperamos. ¿Ya? Cuando hablamos del tiempo final y de las señales que van a ocurrir, las señales que menciona Jesús en el capítulo de Mateo 24, él menciona muchas señales que van a ocurrir. Por supuesto, la Biblia no está escrita cronológicamente y Jesús también menciona aquí, ¿no es cierto? Y no menciona cronológicamente los hechos que van a ocurrir, sino que él le dice a sus discípulos, van a ocurrir estos hechos antes, cuando se esté acercando el tiempo final, van a ocurrir estas cosas. ¿Ya? Y cuando nosotros mencionamos estas señales, los evangélicos, con la mayoría de los que he conversado este tema, todos piensan y todo lo encierran, todas las señales las encierran a los 3 años y medio de tribulación. Todo. Bueno, todas estas cosas, dicen muchos de los evangélicos, todas estas cosas van a ocurrir en el periodo de la gran tribulación, y eso como que los relaja, los tranquiliza, y dicen, ¿no es cierto?, como nosotros nos vamos antes de la tribulación, nada de esto vamos a ver. Entonces todas las señales las encierran en el periodo de la gran tribulación, es decir, en los últimos 3 años y medio. Y eso me ha causado un poco de preocupación, ¿ya? Y de miedo también, porque eso significa que no estamos leyendo las señales, que lo que está ocurriendo lo estamos pasando como una manera muy superficial, ¿ya? Porque nos estamos tranquilizando de que nosotros no vamos a ver esas cosas.
Pero déjeme aclarar una cosa. Por ejemplo, en Mateo 24, donde Jesús empieza a darle las señales, Él menciona algo importante. Él dice, por ejemplo, la primera cosa que le dice Él es que los edificios del templo, la terminación del templo que había quedado maravilloso, un templo espectacular, lleno de oro, de cobre, bronce, los mejores metales, las mejores maderas, una hermosura. Jesús le dice, todo lo que ustedes ven aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Una de las primeras profecías que Jesús le menciona aquí. Y esa profecía no se va a cumplir en el periodo de la gran tribulación, porque eso ya ocurrió. Eso pasó más o menos 35 años después de la muerte y de la resurrección de Cristo, conocido como en el año 70, donde los romanos queman el templo y como Jesús lo predijo, así ocurrió. Él dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Quemaron el templo, después los romanos sacaron piedra sobre piedra para poder sacar el oro del templo. El oro, porque estaba incrustado el oro en muchas piedras, era una cosa hermosa, maravillosa. Ya, entonces estaba todo eso mezclado con las piedras. Ya, así que ellos derribaban piedra sobre piedra para escarbar y sacar y extraer el oro con el que se había hecho el templo. Y se cumplió esa profecía al pie de la letra. Como Jesús lo predijo, así fue. Y eso ocurrió en el año 70. Y muchas de las cosas que Jesús mencionó se cumplieron. Y otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Entonces, no podemos, y eso me preocupa, que la gente, que los evangélicos sobre todo, ya estén mencionando y estén conforme y no estén leyendo las señales, porque ellos piensan que todas las señales van a ocurrir en el periodo de la gran tribulación, es decir, en los 3 años y medio. Y eso es un poco peligroso. Jesús también lo menciona. Lo menciona acá, por ejemplo, en el Mateo 24, en el versículo 37, Él dice algo que tenemos que considerar muy bien. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, es decir, antes que viniera el juicio de Dios en aquel entonces, cuando estaba Noé, antes que viniera el diluvio, ¿ya? En los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo, bebiéndose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, la vida para ellos siguió normal. Nadie entendió nada, viendo las señales que estaban ocurriendo, porque hubieron señales antes del diluvio, ¿ya? Pero todos siguieron una vida tan normal como nunca, viviendo en el consumismo de aquel entonces, viviendo en el día a día de aquel entonces, viviendo lo que hacían de costumbre todos los días, ¿ya? Sin considerar, sin detenerse a pensar y preguntarse las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor, que eran señales, y no las consideraron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y esto es preocupante. Es preocupante que no estemos leyendo las señales, que nos conformemos y que pensemos, porque así se nos enseñó, porque así lo escuchamos, porque así lo oímos en alguna oportunidad, de que todas estas cosas iban a ocurrir en los 3 años y medio de la tribulación. Por eso les decía yo al principio, estas cosas tenemos que analizarlas sin prejuicio. Tengo que desaprender para poder ver la verdadera verdad.
Porque si me enseñaron algo equivocado y yo lo creo así, ¿ya? Y me quedo con eso, puedo correr un peligro, puedo estar algo malinterpretando. Por eso debo acercarme a la verdad con un corazón sencillo, con un corazón humilde. Y si algo he aprendido equivocado, tengo que reconocerlo, tengo que cambiarlo. Cuando me encuentro con la verdad, de eso se trata. No significa que no lo equivocamos en la vida o que no aprendimos algo equivocado. Tenemos que pensar, tenemos esa capacidad que Dios nos dio. ¿Ya? Y ese es uno de los errores, pensar que todas las cosas van a ocurrir y que no van a ocurrir hechos antes de la tribulación. En la tribulación ya estamos en el juicio de Dios, se está derramando la ira de Dios, ¿ya? Pero las señales serán antes, muchas señales, ¿ya? Son estas cosas que vamos a analizar nosotros, ¿ya? Pero hoy día yo quiero vamos a ver qué señales podemos alcanzar a ver hoy, ¿ya? Por ejemplo, una de las cosas que quiero mencionarle en el libro de Segunda de Tesalónica, ¿ya? El apóstol Pablo, en el libro de Segunda de Tesalónica, que está, lo vamos a buscar, por aquí está Tesalónica, capítulo 2, versículo 7, capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo, imagínense, en aquel tiempo, en su tiempo, él hace una mención muy importante. Él dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Él está diciendo eso en su tiempo, imagínense. En su tiempo ya estaba obrando la iniquidad, ¿ya? Para el día final. Es decir, para manifestarse lo que vamos a ver nosotros cuando se refiere, ¿no es cierto?, a que se va a manifestar ya el diablo en vivo y en directo. Él dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, ¿ya? Pablo en aquel tiempo ya menciona, ¿no es cierto?, que estaba en operación el misterio de la iniquidad, que todavía no se podía manifestar porque había algo que lo detiene, ¿ya? Bueno, eso que Pablo menciona en su tiempo, lo estamos viendo hoy. Esta iniquidad, ¿ya? El padre de la iniquidad se va a manifestar, ¿ya? En este tiempo. Y ¿qué señales hay para que nos demos cuenta de que esto va a ocurrir? ¿Ya? Jesús menciona algo muy interesante en el libro de Mateo 24, dentro de todas las señales que él le está dando a los discípulos en ese momento, a raíz de la pregunta que ellos le hacen, ¿no es cierto?, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? Él menciona algo interesante. Él, por ejemplo, dice en Mateo 24, versículo 2, dice él, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿A qué día se está refiriendo? Se está refiriendo a los días del fin, a los días finales. Dice, esos días, si no son acortados, nadie va a ser salvo, ¿ya? Más por causa, dice, de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué le parece esta señal que Jesús le está dando a los discípulos? ¿Ah? Esta señal me llamó mucho la atención porque estoy hablando de una semana atrás, más o menos. Ustedes pueden buscar la noticia en YouTube, ¿ya? ¿Por qué? Porque los científicos dieron la alerta de que algo pasó en nuestro planeta, que los días
fueron acortados en milésimas, centésimas, no sé cuánto, porque no soy científico, ¿ya? Pero me enteré de la noticia, la vi por televisión, después la analicé la vi en YouTube, ¿ya? Busqué algunos analistas con respecto, expertos en el tema, ¿ya? Que no saben cómo explicarlo, por supuesto, pero se acortó el día en milésimas, centésimas de segundo, que por supuesto nosotros humanamente no podemos percibirlo, porque es muy pequeña, ¿no es cierto?, el significado de cómo la Tierra giró. La Tierra giró un poco más rápido de lo normal, y eso, ese pequeño giro, ¿no es cierto?, acortó el tiempo. Es decir, el día duró menos de 24 horas, por supuesto, en milésimas de segundo. ¿Ya? Y nadie apercibió esa situación. Humanamente no podemos percibir si la Tierra giró milésimas de segundo más rápido o más lento. ¿Ya? Ellos lo detectaron porque tienen maquinarias que están especializadas viendo este tema, analizando cada movimiento de la Tierra. Pudieron detectar esta situación y dieron el aviso, porque fue algo para ellos, los científicos, ¿no es cierto? Para un hombre común, para una mujer común, no le interesa. Pero para los que estamos escudriñando, buscando día tras día tesoros aquí en la palabra del Señor, ¿ya? Estas cosas no pasan apercibidas. Para el entendido, estas cosas no pasan como que si nada ocurrió. No, para mí fue una alegría en mi corazón. Debo confesárselo, sentí gozo en mi corazón, porque la palabra del Señor tiene toda la razón, porque las profecías se han de cumplir. Y por supuesto me llamó la atención de que el día haya sido acortado en milésimas de segundo. Pero quiero decirle una cosita, mire, la primera señal que vamos a ver, los días serán acortados. Pero usted dirá, bueno, pero fueron milésimas de segundo. A lo mejor Jesús se refería a un tiempo más prolongado. Pero mire, ocurrieron dos hechos en la antigüedad y que están registrados, ¿ya? Uno, Josué menciona que él oró y que el sol se detuvo. Bueno, hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que el sol no gira, sino que es la tierra que gira alrededor del sol. Entonces, cuando Josué dice que el sol se detuvo, fue la tierra que se detuvo. El giro de la tierra se detuvo para que el día se alargara y pudiesen vencer ellos esa batalla. ¿Ya? Segundo, hay otro hecho que es mencionado en la Escritura, ¿ya? En el libro de Isaías, en el capítulo 38, en el versículo 8, que lo vamos a analizar. Mire, Ezequías, que se le fue anunciado su muerte, una enfermedad, lo iba a matar. Él llora, gime ante la presencia del Dios eterno, y Dios le dice, ¿sabes qué? Me conmoviste el corazón, y voy a hacer misericordia contigo. Te voy a dar 15 años de vida. Eso ustedes lo van a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 38. Ya, ahí van a encontrar esta historia para que después la lean. Entonces él gime ante la presencia del Señor, y Hachén le dice, mire, me conmoviste y voy a hacer misericordia contigo. 15 años de vida te voy a dar, 15 años de vida más. Van a ser alargados tus días en 15 años de vida. ¿Qué le parece la misericordia del Señor? Después que había sido anunciado la muerte, su enfermedad, todo, Él le dice, te voy a alargar la vida en 15 años más. Pero miren lo que tuvo que hacer Hachén, el eterno Dios, para darle 15 años de vida a Ezequías.
¿Qué tuvo que hacer? Lo dice en el versículo 8, Isaías 38, versículo 8. Dice, he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que han descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Mire lo que hace Hashem. Para poder darle 15 años de vida a Ezequías, tuvo que girar la tierra, porque ya sabemos que el sol no gira. Entonces, tuvo que girar la tierra atrás. ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados giró la tierra? No lo sabemos. No sabemos cuántos milésimas, tienen que haber sido milésimas que la tierra giró hacia atrás para darle 15 años de vida a Ezequías. Los 10 grados que se mencionan acá, ¿ya?, fueron los grados del sol. Es decir, habían inventado un reloj, dice el reloj de Acaz, lo nombra acá, ¿no es cierto? Dice que en el reloj de Acaz, él giró la sombra 10 grados. Entonces se cree por una parte que habían hecho una rueda, al medio llevaba como una aleta de tiburón, y esa aleta, ¿no es cierto?, el sol pegaba ahí, y esa aleta hacía sombra, y estaban marcados los grados en ese círculo, ¿ya? Entonces a medida que el sol, la tierra iba girando, iba dando la sombra, iba avanzando esa sombra. Y ellos podían medir el tiempo en ese reloj que habían inventado, ¿ya? Se cree que podía haber sido así el reloj, o también se cree que el reloj podría haber sido con peldaños, ¿ya? Y que el sol iba pegando a medida que la tierra iba avanzando, la sombra iba avanzando un peldaño, y de esa manera ellos podían medir el tiempo en el día y saber en qué parte estaba la sombra. Ellos decían tal hora es, ¿ya? Recuerdo que cuando yo era niño, ya, tiempos de antaño ya, en el campo, los agricultores medían el tiempo así. Íbamos a trabajar, a cosechar trigo, ya. Así que durante el día ellos tenían marcado unos árboles o alguna estaca de algún cerco, y cuando la sombra estaba ahí, ellos decían tal hora es. Podían medir el tiempo con la sombra, ¿ya? Bueno, en el tiempo que menciona acá el libro de Isaías, también habían inventado un tipo de reloj y podían medir con la sombra, según donde estuviera la sombra, ellos podían medir el tiempo. Lo cierto es que Hashem dice aquí yo haré volver la sombra por los grados que han descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, es decir, la sombra que estaba dando en ese momento en ese reloj que habían creado, él la volvió hacia atrás, esa sombra, 10 grados. Y esos 10 grados equivalieron en tiempo 40 minutos. ¿Ya? 40 minutos fueron los que corrió la sombra hacia atrás. Lo que no sabemos cuántos grados giró la tierra hacia atrás. Tienen que haber sido milésimas de tiempo que corrió la tierra que giró hacia atrás. Milésimas. ¿Ya? Para darle 15 años. Imagínense, esa sombra corrió 40 minutos y esos 40 minutos significaron en la vida de Acaz 15 años. Así que hoy día los científicos descubren que la Tierra avanzó milésimas de segundo, ¿ya? Que ese día que giró la Tierra más rápido, el día duró menos de 24 horas, ¿ya? Es decir, milésimas de segundo menos duró ese día, pero esas milésimas de segundo no sabemos en años cuánto se acortaron. Entonces, esta señal para muchos es insignificante, porque como nadie detectó el giro de la Tierra más rápido, nadie notó que el día duró
milésimas de segundo menos, y no se lo considera. Pero es importante, es muy importante, porque el día fueron acortados. En tiempo no lo notamos, pero en años, no sabemos cuántos años, Dios acortó ese día que duró milésimas de segundo ese día. Porque ya sabemos que lo que hizo con Ezequías, el Señor solamente giró la tierra milésimas de segundo, ¿no es cierto? Y en tiempo fueron 40 minutos, y esos 40 minutos le equivalieron a Ezequías 15 años. ¿Qué le parece ese misterio? Y esa noticia ustedes la pueden buscar en YouTube. El día duró menos de 24 horas y le va a salir inmediatamente ahí. Ahí estuvieron los expertos analizando, incluso un chileno estuvo comentando el tema también, tratando de explicar la situación que había ocurrido. Pero para la gente común, ¿no es cierto? Para los que no estamos preocupados, los que no entendemos ese tema, no nos importa. Pero los que están preocupados, los que están escudriñando, los que nos estamos dando cuenta que todos los días está ocurriendo algo, una profecía, estamos ahí atentos. Estamos atentos. Y eso me llamó la atención y alegró mi corazón. ¿Ya? Y fue una señal muy fuerte, como las que muchas vamos a analizar. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a estas señales que vamos a estar analizando, vamos a ver en qué tiempo estamos. ¿Estamos en el tiempo del fin? ¿Estamos ya? ¿Cuánto nos falta? ¿Ya? Así que ese es el tema que vamos a estar analizando las próximas semanas. ¿Ya? Hoy día algo avanzamos, algo logramos hacer, ¿ya? Pero tenemos que ver muchas otras señales. Esta era una de ellas, el tiempo. El tiempo será cortado, por supuesto. Días atrás, hace una semana, ya se nos anunció que el tiempo fue acortado. Milésimas de segundo, pero recuerde, eso no sabemos cuántos años significan que fueron acortados. ¿Ya? Así que por hoy nos despediremos. Si Dios nos permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Si Dios en su eterna voluntad nos permite tener vida, tener salud. Desde ya yo les deseo que tengan una rica semana junto a su familia, junto a su esposo, su esposa, sus hijos. Y no se olvide de estar descubriñando y leyendo la palabra del Señor sin prejuicio, buscando la verdad, orando. Nunca se olvide que el Espíritu Santo nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Así que el Señor de paz les pueda bendecir el día de hoy. Sean bendecidos ricamente y nos estaremos viendo la próxima semana, porque vamos a seguir viendo otras señales ya que nos están diciendo si estamos o no en el tiempo ya final.